Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Susana Villarroel. Soy experta en educación y formación técnico-profesional y en sistemas nacionales de cualificaciones y junto con mi compañera Berta Jiménez vamos a ser docentes en este curso, en este plan de formación que están realizando en dos módulos, uno relacionado con la planificación didáctica y otro relacionado con la evaluación por competencias. Hemos grabado este vídeo para ustedes como contextualización, como una especie de iniciación entre lo que es la relación entre el Sistema Nacional de Cualificaciones, los perfiles profesionales y la planificación didáctica y la posterior evaluación. Eh, Esperamos que les guste mucho este vídeo y, como siempre, estaremos a su disposición cuando inicien las clases. Bueno, iniciamos entonces el vídeo del perfil profesional al aula. Este vídeo está dividido en cuatro grandes apartados. Uno de ellos es el perfil profesional, después veremos la formación asociada al Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales. En tercer lugar, la implementación de la educación y formación técnico-profesional basada en el catálogo. Y en el cuarto, la bajada al aula. Antes de iniciar con el perfil profesional, vamos a dar unas breves pinceladas sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones que está construyendo Paraguay desde hace unos años y que en los últimos años ha tenido importantísimos avances. El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales es un conjunto de dispositivos, de normas y procedimientos que permiten, por una parte, identificar las competencias que están en el mercado laboral, que requieren las personas para desempeñarse en ese mercado laboral, y esas competencias se agrupan, se clasifican en familias profesionales y en niveles de competencias en el llamado catálogo de perfiles profesionales. Además, de manera asociada a este catálogo de perfiles profesionales y construyendo una formación basada en estas competencias, tenemos la posibilidad de adquirir esas competencias a través de la educación y formación formal y no formal. Aquí, en este lado, en este momento, en este elemento, es donde nos encontramos nosotros ahora mismo. Además, tenemos la posibilidad de evaluar y reconocer estas mismas competencias cuando no hayan podido ser adquiridas a través de la educación y formación y, por tanto, no tengamos una certificación, vamos a decir, homologada, oficial, que pueda acreditar que tenemos esas competencias. Por tanto, habrá un dispositivo que ya se está además implementando y se va a pilotar este mismo año con una primera experiencia, lo que es la evaluación y el reconocimiento de las competencias. Y además, un cuarto elemento importantísimo, y es que necesitamos orientación vocacional desde edades tempranas para que las personas vayamos identificando qué competencias, qué puestos de trabajo hay, qué ocupaciones, y que nos vayan, digamos, ayudando a crear una trayectoria formativa. Después tendremos las trayectorias formativo-laborales a lo largo de toda nuestra vida, porque recordamos que ya no es que primero estudiamos y después trabajamos como itinerarios sucesivos, sino que ahora son complementarios y se simultanean ambos a lo largo de toda nuestra vida laboral. Y por último, y como base que lo permea además todo, un subsistema de monitoreo, de evaluación y de aseguramiento de la calidad. Podemos ver en este siguiente esquema cómo funciona. Nosotros necesitamos referentes de competencias. Son los estudios sectoriales que hacemos de cada familia profesional. Observamos qué ocurre en el mercado laboral. Después, generamos una serie de grupos técnicos donde participan el sector productivo, las empresas, representantes de los trabajadores, y con base a un modelo de perfil que ya está homologado, diseñamos los perfiles profesionales. Estos perfiles profesionales se agrupan, se aprueban y se estructuran, se clasifican en el catálogo de perfiles profesionales en base a los niveles de competencia, en base a las familias profesionales a las que pertenecen. Toda esta parte de aquí entra nuestro catálogo de perfiles profesionales. ¿Qué ocurre a partir de este momento que un perfil profesional ha entrado en el catálogo y está estructurado en una familia y en un determinado nivel? Bien, pues a partir de aquí hay dos vías. Vamos a hablar de la primera vía. La primera vía es la certificación de competencias. Se generan una serie de instrumentos de evaluación
A partir de estos perfiles profesionales, después se llevan a cabo procedimientos, convocatorias de evaluación de competencias de las personas y finalmente se produce la certificación de competencias. Esto es especialmente para aquellas personas que han adquirido las competencias, pero no a través de la formación y por tanto no tienen cómo poder demostrar. Después, a partir de este mismo catálogo, vamos a ver la otra vía. La otra vía es la de la formación, educación y formación técnico-profesional. A partir de los perfiles profesionales que están en nuestro catálogo, la educación lo que hace es diseñar los programas de educación y formación técnico-profesional, tanto formales como para capacitación, tanto como, por ejemplo, los bachilleratos técnicos como otros programas de formación profesional o capacitación para trabajadores. Estos programas que se hayan diseñado se tienen que ordenar como cualificación, se tienen que aprobar y se tienen que ordenar. Este ordenamiento también tiene que ver con un elemento, un instrumento importantísimo del sistema, que es el Marco Nacional de Cualificaciones, marco que también se ha trabajado el año anterior y como avance ya está estructurado, ya tiene la matriz y tiene un plan de implementación. Después se realiza la oferta formativa de educación y formación, es cuando las instituciones ofertan a través de los centros de formación, de los institutos de formación profesional, toda esta oferta. Aquí hay una parte muy importante y es que si nosotros iniciamos en el catálogo y tenemos una vía que es la de la certificación de competencias y otra vía que es la de la educación, no pueden ser dos vías paralelas. Entonces, para que haya una relación entre ellas, existe esta ligación entre la certificación de competencias y la oferta formativa. ¿Qué quiere decir? Que hay un reconocimiento de competencias y que con ese certificado que una persona reciba podría continuar estudiando, habría una continuidad formativa. Esta es la verdadera capitalización de la formación, cuando las personas adquirimos las competencias vía formación o vía experiencia o vida y después finalmente todas ellas están digamos relacionadas con el mismo catálogo y por lo tanto pueden hablarse entre sí un sistema y otro. Aquí tenemos los catálogos, aquí tenemos el marco y aquí tenemos la certificación de competencias como punto importantísimo. Además de esto, tenemos también un sistema, ¿verdad?, de información y orientación para esas trayectorias formativo-laborales. ¿Dónde entra ese sistema? Lo abarca todo, abarca tanto la certificación como abarca la formación, puesto que las personas pueden estar informadas de lo que pueden estudiar, pero también informadas de que habiendo adquirido ya una serie de competencias a través de la experiencia profesional, podrían primero reconocer esas competencias y después continuar estudiando. Para ello necesitamos un sistema, un subsistema muy potente de información y orientación. Y luego, como algo que decíamos antes, lo permea todo y lo integra todo, tenemos nuestro sistema de monitoreo, de evaluación y de mejora de la vida. Muy bien, pues a partir de este momento podemos entrar ya en lo que es el perfil profesional. El perfil profesional decimos que es el conjunto de competencias laborales que tiene significado para el empleo, es decir, el sector productivo lo reconoce, lo escucha, lo lee y lo comprende y lo asume como propio. Y este perfil profesional corresponde a un determinado nivel de cualificación. Estas cualificaciones, estas competencias, recordemos que pueden ser adquiridas a través de la formación, pero también a través de la experiencia profesional. Aquí están nuestras piezas de puzzle, cómo encajan un sistema junto con el otro. Por lo tanto, las competencias que están en nuestro perfil profesional son un referente. Y este referente es el que va a permitir construir la formación asociada al perfil profesional y va a permitir construir los instrumentos de evaluación que van a aplicarse en el proceso de reconocimiento de la experiencia profesional. Siempre tengamos en cuenta, por tanto, que la formación no es la única manera de adquirir las competencias, sino que también hay otras maneras y cada vez más comunes de adquirir la competencia, como es desde la experiencia profesional. Bien, tenemos aquí una imagen que es importante, es, digamos, evocadora, ¿no? Una persona mirándose en un espejo.
decimos que el perfil profesional es ese espejo, es ese marco de referencia al que las personas, los individuos, se enfrentan para ver si su desempeño real corresponde con el desempeño esperado en un perfil profesional, es decir, para saber si realmente es competente o no. No siempre las personas tenemos una concepción clara, una visión clara de si nuestras competencias efectivamente corresponden al desempeño real esperado por las empresas y en el momento actual en el que estamos. Por lo tanto, nuestro perfil profesional será ese espejo en el que nos miremos. Además, tenemos que pensar que el perfil profesional es un estándar común. Por eso hay que hacerlo en grupos técnicos donde trabajan distintas personas, trabajan docentes, pero en esos grupos técnicos también hay personas del sector productivo, representantes de los trabajadores, que nos pueden, por tanto, dar una idea mucho más variada sobre un estándar común. No tiene nada que ver realizar un perfil profesional en un escritorio y con solamente vamos a decir, la idea o la opinión de una persona que pertenece además a una determinada empresa, que hacerlo con un grupo nutrido de profesionales. Es en ese ámbito donde se crean buenos perfiles profesionales, porque tendremos personas que que están trabajando en empresas grandes, trabajando en empresas más pequeñas, unas más tecnológicas, otras menos tecnológicas. Algunas personas asumen más funciones porque las empresas son más pequeñas y por tanto son más polivalentes. Otras personas asumen menos funciones porque las empresas son más grandes y por tanto generalmente hay más categorización. Entonces, este estándar común es a lo que tenemos que llegar, donde finalmente todas las empresas cuando lo lean lo asuman y digan, sí, es verdad, este es el estándar común de este perfil profesional determinado. Por eso decimos que el perfil va más allá de lo que hace una persona y va más allá de lo que hace una persona en una organización determinada. Encontrar ese estándar común es fundamental. Tengamos en cuenta que a partir de este estándar común se va a construir tanto la formación como los instrumentos de evaluación de la competencia. Es importantísimo el papel de los grupos técnicos. Por lo tanto, nuestro perfil profesional se centra en los requerimientos de competencias de las personas para desempeñarse en un proceso productivo, en una empresa, en una organización. No se centra en los procesos de formación. Los procesos de formación es una derivada de estas competencias. Si nosotros iniciamos los perfiles profesionales pensando en los procesos de formación y cómo nos van a quedar, no va a quedar realmente un perfil profesional con los requerimientos que realmente tienen las necesidades del proceso productivo, sino que vamos a contar, digamos, va a tener siempre un sesgo formativo muy importante que hay que evitar. Por otra parte, el perfil profesional integra una serie de competencias. Cuando hablamos, ¿qué tiene que estar dentro del perfil profesional? ¿Solamente las habilidades? No. El perfil profesional, digamos que tiene que recoger las competencias y el término de competencia ya en sí mismo es un término integrador, porque la competencia integra los conocimientos, integra las habilidades, las destrezas e integra también las actitudes movilizadas ante una situación de un contexto real, en este caso un contexto real de trabajo. Eso es la competencia. Por tanto, tanto los conocimientos como las destrezas, habilidades no pueden estar separadas, independientes, sino que tienen que estar, digamos, de una forma armonizada y que la persona sea capaz de movilizarlas en esa situación real. Por tanto, el perfil profesional tiene que integrar todas esas dimensiones de competencia. Y hay una competencia técnica que tiene que ver con el manejo de los medios, los productos, las informaciones, las variables. Cuando hablamos siempre de esta persona es buena técnicamente, es porque estamos pensando en el manejo que hace del medio, ya sea una máquina, o sea una computadora, o no sé, o sea un horno de cocina. Cuando hablamos también de competencia organizacional, es importantísima y en todos los niveles. Es la facilidad, la competencia para poder coordinar las actividades productivas y de servicio. Lógicamente, a medida que aumenta el nivel de competencia de las personas del perfil profesional, la competencia organizacional será más fuerte. Pero la competencia organizacional todos la necesitamos. Son los niveles más bajos de cualificación porque tienen que coordinarse generalmente con otras personas en equipos de trabajo. Entonces, esa es muy importante tenerla.
Después, la competencia económica. Finalmente, cualquier trabajador en cualquier proceso productivo está utilizando recursos de esa organización. El saber cómo utilizarlos de una manera eficiente, cómo administrarlos racionalmente, es importantísimo a cualquier nivel. Nuevamente, a mayor nivel de competencia, de cualificación, mayores competencias económicas deberán tener especialmente aquellos perfiles profesionales que se relacionan con todo lo que es la administración. Después tenemos también la competencia de cooperación, y es que como las personas trabajamos en organizaciones, incluso si estamos en teletrabajo, tenemos que poder relacionarnos con otras personas y establecer buenas relaciones en el trabajo es fundamental. Cooperar con nuestros compañeros asegura mejores productos, productos más eficaces, más eficientes, con mejor calidad y además crear un buen clima de trabajo. Otra competencia importantísima es la competencia de relación con el entorno. Digamos, la empresa, la organización pertenece a un municipio, está dentro de una ciudad, grande, pequeña, un entorno que puede ser urbano, puede ser rural. Relacionarnos con ese entorno, eso es fundamental para la empresa. Y luego también la competencia relacionada con las contingencias, es decir, el día a día del perfil profesional de las personas en las empresas y organizaciones a veces es rutinario, pero otras veces no tanto. Cómo reaccionar ante las situaciones imprevistas es una competencia cada vez más demandada por las empresas. Y esto tiene mucho que ver con dar mayor autonomía a los trabajadores. Igualmente, a mayor nivel de responsabilidad en la organización, mayor competencia relacionada con contingencias tiene que tener, puesto que finalmente va a tener que tomar decisiones que son reacciones ante esas situaciones imprevistas. Pero es una competencia más demandada incluso a niveles más inferiores, ¿eh? También es importante tener. Bueno, pues todos estos tipos de competencias tienen que estar dentro de nuestro perfil profesional y son condiciones de éxito para que este perfil profesional finalmente pueda sostener la construcción de la formación y pueda sostener también la construcción de la evaluación de la competencia y de la certificación por competencias. No pensemos que el perfil profesional lo que va a tener es únicamente esta competencia técnica, puesto que esos perfiles profesionales quedarían absolutamente, vamos a decir, débiles como para construir la formación. Necesitamos todas estas competencias dentro del perfil profesional. Vale, ¿y cómo es un perfil profesional? El perfil profesional tiene una estructura, es un documento que tiene todos estos elementos. Vamos a ir viendo un poco uno a uno. Bueno, van saliendo así los números, ¿verdad? Primero de todo hay un código del clasificador nacional de actividades económicas de Paraguay que hay que colocarlo. Es muy importante porque de hecho, para identificar las familias profesionales se utiliza el clasificador de actividades económicas y tiene también una estructura de unidades de competencia. Irlas sacando todas, así es más fácil casi irlo comentando. Tenemos un nombre aquí de la denominación que indica cómo se llama el perfil profesional y no dice el puesto de trabajo. El nombre, la denominación del perfil profesional hace referencia a una actividad, no a puesto ni a categoría profesional. Aquí identifica una de las familias profesionales que forman parte del catálogo y aquí identifica los niveles, el nivel de cualificación que tiene ese perfil profesional. Este nivel tiene relación con los propios niveles que ya tiene el catálogo nacional de perfiles profesionales y que además se tiene de alguna forma que homologar con los niveles del marco nacional de cualificaciones para que haya, digamos, una correlación completa. Tenemos también un apartado importante que es la competencia general, que expresa de forma global la profesionalidad que se requiere, de forma que si yo leo la carátula del perfil profesional, que es esto que estamos viendo, me puedo hacer una idea muy clara de qué es lo que hay debajo de ese perfil profesional.
qué es lo que tiene que hacer y desempeñar esa persona. Después tenemos otro apartado importantísimo, que son las ocupaciones. ¿Estas de dónde las tomamos? Del clasificador paraguayo de ocupaciones. Y ponemos aquí las ocupaciones y aquí ponemos su código. ¿Qué ocurre? Que los clasificadores, tanto los de actividades económicas como los de ocupaciones, a veces se quedan obsoletos y parecen como muy incompletos. Los perfiles profesionales, sobre todo de familias que están como que son muy dinámicas, pues van surgiendo nuevos puestos de trabajo y no siempre están en ese clasificador. Por lo tanto, nosotros podríamos completar este apartado con ocupaciones que no estén en ese clasificador. Después tenemos, como decía, el código del clasificador de actividades económicas y aquí con los sectores productivos en los que se integra este perfil profesional. Y finalmente la estructura de unidades de competencia. La unidad de competencia, vamos a decir, es la pieza más pequeña que yo tengo de competencia y es una unidad de competencia es reconocida de forma individual. Por eso el módulo formativo que se asocia puede tener también un reconocimiento individual. Vamos a ver también ahora cómo son las unidades de competencia por dentro. Tenemos en la estructura de la unidad de competencia, esta estructura se repite por cada una de las unidades de competencia que tenga el perfil profesional. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo hay una denominación de la unidad de competencia muy determinada. Es un verbo en infinitivo más el objeto. Es muy importante que la unidad de competencia tenga sentido por sí misma, se entienda su denominación, porque luego puede haber un banco de unidades de competencia. Y yo podría entender el nombre de la unidad de competencia y la familia a la que corresponda, aunque no tenga el código de la familia en ese momento, ¿vale? Simplemente por el propio nombre de la unidad. Es decir, la unidad de competencia además tiene que dar lugar al nombre del módulo formativo y por lo tanto tiene que estar muy clara la identificación de la familia y de lo que tiene que hacer la persona, ¿vale? Por eso, verbo en infinitivo más el objeto. Tenemos también un código que es alfanumérico. Este código, que empieza por UC de unidad de competencia, que tiene un número correlativo y un nivel, porque cada unidad de competencia tiene su propio nivel, este código alfanumérico después se repite el mismo en los módulos formativos, simplemente con el acrónimo MF de módulo formativo. Después tenemos el nivel de cualificación. Este nivel de cualificación se toma de los descriptores de nivel que tiene el catálogo para utilizar el catálogo de perfiles profesionales y poder situar, ubicar una unidad de competencia en un nivel determinado, se utilizan esos descriptores que son de conocimientos, que son de destrezas, que son de habilidades, que son de actitudes, de manejo de medios de producción, etc. Después tenemos otro elemento importantísimo que es el elemento de competencia. El elemento de competencia describe qué es lo que debe saber hacer la persona y poderlo demostrar, porque recuerden que siempre la competencia no es algo oculto, la competencia es algo transparente, por lo tanto, tiene que poderlo demostrar, como por ejemplo en una certificación de competencias. La redacción, verbo en infinitivo, un objeto y una condición. Después, cada elemento de competencia se completa, se describe a través de los criterios de desempeño. Estos criterios de desempeño expresan el nivel aceptable de los elementos de competencia para satisfacer los objetivos de la producción. Estos criterios de desempeño es como si fuera una hoja de verificación donde yo voy a verificar si la persona está realizando la actividad del elemento de competencia de manera correcta. Y esa corrección tiene mucho que ver con cómo se describa ese criterio. Por eso tenemos que poner el criterio con condiciones, qué es lo que hace la persona y cuál es la condición. Cuando ustedes vean las unidades de competencia y los perfiles profesionales van a entender todo esto muchísimo mejor dentro del módulo primero, que es precisamente el de planificación. Después vamos a tener un contexto de aplicación donde habla de los medios y materiales que tienen que utilizar las personas para hacer la producción o para prestar un servicio, las máquinas, los instrumentos, las herramientas, etc. Después la información que la persona tiene que manejar y que tiene que generar a través de su trabajo. Es decir, para realizar una actividad requiere una información previa y además genera otra información. Pues ahí es donde hay que consignar todo eso.
Y después los principales resultados del trabajo, que es lo que hace y cómo lo hace, que es producto de su trabajo, de esa actividad, qué es lo que se tiene que obtener, desde obtener una tarta hasta un aire acondicionado colocado o a una avería reparada, ¿no? Pues esta es la estructura de las unidades de competencia y digo, hay una estructura como esta por cada una de las unidades de competencia que componen un perfil profesional. Vamos a ver ahora cómo se relaciona el perfil profesional con la formación. Aquí tenemos una pareja bailando, porque realmente es como una sincronía, ¿no? Es algo que está asociado uno al otro y funciona muy bien este tándem. Nosotros en el perfil profesional, como hemos visto, tenemos una estructura de unidades de competencia y hemos dicho que cada unidad de competencia tiene sentido por sí misma. Por lo tanto, a cada unidad de competencia le hacemos corresponder su propio módulo formativo, que además lleva el mismo código de identificación para que sea todavía más clara esa relación. No es que una unidad de competencia se vaya a relacionar con varios módulos, no, es una unidad de competencia con su propio módulo. Por tanto, tenemos, como digamos, dos estructuras. Una estructura que es el perfil profesional, que es siempre mi origen, recuérdenlo, y después otra estructura que tiene todos los módulos formativos que están asociados. ¿Qué hay dentro de estos módulos formativos? Pues los resultados de aprendizaje, etc. Lo vamos a ver muy bien y además vamos a tener ocasión de analizarlo y practicar con ello en el módulo formativo también de planificación. Imaginen que ahora hubiera algo similar a esto hacia la otra parte, que fuera todos los instrumentos de evaluación de cada una de esas unidades de competencia para evaluar la competencia profesional de las personas. Bueno, pues con este baile que hacemos entre las unidades de competencia y los módulos formativos, vamos a ir desgranando más cositas sobre la formación. Vale. El módulo formativo que estábamos hablando de él, ¿qué es? Pues es un paquete didáctico y permite a los alumnos que adquieran un conjunto de habilidades. Cuando hablamos de habilidades, hablamos tanto las que tienen que ver con las destrezas, ¿vale? Habilidades psicomotoras, como las que tengan que ver con habilidades cognitivas, todo lo que tenga que ver con el cálculo, el análisis, la redacción de informes, etcétera, etcétera. Pero es que además les permite también adquirir conocimientos que van a soportar esas habilidades precisamente y además actitudes que se requieren para poderlas aplicar. Cuando hablamos del módulo formativo profesional, lógicamente estamos hablando de una serie de actitudes que tienen que ver con el ser profesional, ¿de acuerdo? Y los conocimientos, pues también son pues, todas esas bases teóricas de hechos, conceptos y demás que nos van de alguna manera a dar el sustento al resto de las habilidades y actitudes que vamos a ir adquiriendo. Recordemos que en la formación profesional durante décadas se ha puesto mucho el énfasis en esta parte de aquí, especialmente en las habilidades, muchas veces de tipo de destrezas, y pues menos en lo que eran las habilidades cognitivas, que tenían que ver un poco con las competencias que hemos visto antes, de competencias organizacionales, también de competencias económicas, pero también prácticamente no se ponía mucho el énfasis en lo que eran las actitudes profesionales, ¿no? Las que hacen también la diferencia entre una persona más competente de otra, ¿no? Y entonces toda esta amalgama de actitudes que son necesarias tenían que ver también, lo hemos visto en aquella rueda, ¿verdad?, con esas competencias de cooperación y competencias, por ejemplo, de relación con el lector. Entonces, en nuestro módulo formativo, digamos que nos va a permitir adquirir todos estos elementos, habilidades, conocimientos y actitudes, porque lógicamente yo lo estoy construyendo a partir de una unidad de competencia donde esas competencias ya estaban ahí escritas, ¿de acuerdo? Muy importante, el módulo formativo es como un espejo con respecto a mi unidad de competencia. Vale. Ventajas que tienen los currículos que están basados en competencias, como los que estamos trabajando. Primero, hay una transparencia entre unidades de competencia y módulos formativos, entre los perfiles y el conjunto de los módulos. Ya lo hemos visto, cómo bailan uno con el otro y cómo la unidad de competencia da lugar al módulo formativo. Esa transparencia se hace también a través de una, vamos a decir, como una moneda de cambio, que son los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje que ya están en el módulo formativo son los que después se van a llevar, lo veremos en los currículos, en las planificaciones didácticas,
¿de acuerdo? Y son los que tiene que conseguir finalmente el alumno, porque esos resultados de aprendizaje están asociados a las competencias. Vale. Otra ventaja, estos currículos que están basados en competencia se centran en lo que el estudiante tiene que adquirir. ¿Qué es lo que tiene que adquirir? La competencia que está en el perfil profesional. Y fijaos cómo de alguna manera hace la diferencia ya entre el sujeto activo de conocimiento, que es el estudiante, el alumno, el formando, etcétera, y no en el docente, en el profesor, en el maestro, porque si no tendría el sesgo formativo del que hablábamos antes. Están centrados en lo que el estudiante tiene que aprender y demostrar al final del módulo formativo, y que está asociado a las competencias, que recordemos es el propio sector productivo el que ha dicho estos trabajadores precisan, requieren tener estas competencias para desenvolverse ahora mismo en el mercado laboral, ¿vale? Después atienden a las demandas de una sociedad que ya nos está llevando hacia el conocimiento. El aprendizaje permanente, importantísimo, y la adaptación a los cambios. Lo hemos visto además en esta pandemia, en este periodo post-pandemia. Ha habido cambios, y ha habido una consolidación de algunas tendencias que ya había. Lo que es todo el aprendizaje permanente, el reconocimiento del aprendizaje permanente. Una sociedad en la que sabe que no es estudiar para después trabajar, sino es estudiar, trabajar de manera simultánea dentro de ese aprendizaje a lo largo de la vida. Solamente como apunte, recordemos que generalmente ya hay una vida laboral de cerca de 50 años. Por tanto, es imposible que alguien mantenga 50 años de vida laboral con los estudios que hizo hasta sus 20 años. Es imposible. Por tanto, esta sociedad permanentemente nos va a llevar al aprendizaje, y ya no solamente a través de las macrocualificaciones, como pueden ser las grandes carreras, etcétera, sino especialmente a través de las microformaciones, que son las que podemos hacer pues, online o presencial, pero que son cursos cortos y muy dirigidos a unas competencias específicas, ¿vale? Después, los currículos se enfocan en la empleabilidad. Fijaos que no es que se enfoquen en formar para un puesto de trabajo, sino que se enfocan hacia una empleabilidad que es la que ya refleja el perfil profesional. Una diferencia grande que hay entre un perfil profesional y una norma técnica de las de siempre es que las normas técnicas iban como digamos, a describir lo que era una ocupación o un puesto de trabajo. El perfil profesional habla de más. Por eso, si recordáis en la estructura que hemos visto anteriormente del perfil profesional, aparecían varios puestos de trabajo o varias ocupaciones del clasificador, porque tiene ese enfoque en perfil profesional. Si lo hacemos para algo más pequeño, más chiquito, como un puesto de trabajo, finalmente las personas les estamos condenando a una empleabilidad menor. Si el perfil profesional es más amplio, tiene competencias más amplias, mayores, por tanto la formación que hagamos le va a permitir trabajar en un campo más amplio y por tanto tener mayor empleabilidad. Vale. Importante, vamos a ir un poquito también hacia toda la parte del módulo. Dejadme que despliegue todos los globitos. Aquí, perdón, aquí estamos. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene un módulo por dentro. El módulo tiene una serie de elementos como por ejemplo el nombre. El nombre alude a la unidad de competencia. Recordáis que hacíamos énfasis en cómo se llama la unidad de competencia. Bueno, pues igual se tiene que llamar el módulo, solamente que, claro, ya no va a tener un nombre, un verbo en infinitivo, ¿verdad? Pero sí que es necesario que nos recuerde a esa unidad de competencia. La tiene que reflejar. El nivel de competencia es el mismo nivel que va a tener la unidad de competencia. El módulo no cambia de nivel, es el mismo. Insistimos, es el nivel que tienen ahora mismo dentro del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales. El código, decíamos, es el mismo de la unidad de competencia. En lugar de un C va a poner MF. La duración, esta ya sí que es variable. Y es muy importante que pensemos que la duración que se coloca en el módulo tiene que estar relacionada con las competencias que tiene la unidad. Por eso puede haber unidades de competencia que dan lugar a módulos más largos y otros más cortos, porque de lo que se trata es de cuánto tarda un alumno en adquirir las competencias
que están en esa unidad de competencia a la que el módulo formativo está asociado. Importantísimo tener en cuenta este aspecto de la duración y lo vamos a ver muy bien en la parte de la planificación didáctica porque vamos a tener que estructurar el módulo formativo en unidades más pequeñas, en unidades didácticas, teniendo en cuenta precisamente esta duración de tiempo, ¿vale? Y después hay un código de la unidad de competencia que está asociada, la vamos a reflejar ahí, y un objetivo general que se enuncia exactamente igual que la unidad de competencia, ¿vale? Digamos que esto es por dentro del módulo, esa de la carátula, ahora tenemos los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje son como nuestra monedita de cambio, ¿vale? De hecho, ya toda la formación tiene que establecerse en términos de resultados de aprendizaje, ¿vale? Y si vamos incluso un poquito más allá, los resultados de aprendizaje se van más allá de la formación, incluso hacia la adquisición de competencias, aunque sea a través de la experiencia profesional, finalmente son resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje se expresan como los comportamientos esperados que tienen las personas que están en situación de aprendizaje y que los tienen que haber conseguido cuando finaliza el módulo formativo. Como siempre decimos en formación por competencias, haberlos conseguido y poderlos demostrar. Los criterios de evaluación, así como anteriormente teníamos de desempeño, estos criterios de evaluación me van a indicar el nivel de consecución de ese resultado de aprendizaje, el grado de concreción aceptable, que me van a permitir medir ese nivel. Estos son los que vamos a aplicar para saber si la persona alcanza o no esos resultados de aprendizaje. Como además tenemos un módulo formativo de evaluación por competencias, esto lo vamos a ver de manera mucho más concreta. Tenemos también el apartado de los contenidos. En cuanto a los contenidos, sabemos que pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. De alguna manera estamos reproduciendo las dimensiones que tiene la competencia. Cuando hablamos que la competencia tiene conocimientos, digamos, lo podemos asimilar a contenidos conceptuales, tienen destrezas, habilidades cognitivas, que lo podemos asimilar a contenidos procedimentales, y luego tienen ese ser, estar, esa actitud profesional que lo asimilamos a esos contenidos actitudinales. ¿Okay? Seguimos un poquito, hay otra parte del módulo importantísimo que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje son desde los requisitos mínimos que tienen los participantes para poder acceder al módulo. Recordemos que como cada unidad de competencia tiene un nivel de competencia. Y entonces el módulo formativo asume ese mismo nivel de competencia. Y al asumir ese nivel como módulo formativo implica qué requerimientos académicos van a tener las personas para poder entrar, pero también qué requisitos de tipo de edad, por ejemplo, o incluso si requiere un nivel de competencias previo. ¿De acuerdo? Todo esto se estipula a través de los niveles del catálogo, pero también del Marco Nacional de Cualificaciones. Después tenemos el propio perfil profesional del formador, donde están los requisitos del docente, desde experiencia profesional a la formación que se le requiera, formación académica, pero también otro tipo de cursos o certificaciones que pueda requerir para llevar a cabo este módulo formativo. Es muy importante que el formador en currículos de formación por competencias tenga experiencia profesional en el sector, puesto que siempre va a dar una formación mucho más rica en experiencias y sobre todo desde el punto de vista de la visión que tenía el sector productivo y que se plasmó en la unidad de competencia. Y luego tenemos también los requisitos básicos de infraestructuras, de espacio, de equipamiento y demás, ¿vale? Estos son necesarios para poder implementar el módulo. Y estos requisitos después pues, sirven para poder acreditar los centros formativos donde se puede implementar el módulo, ¿no? Que cumplan todos estos requisitos. Vale, y ya finalizando, con un esquemita, se ve un poquito regular, pero les va a sonar mucho a toda la primera parte inicial, es un poco como un recordatorio. Vale. Del perfil profesional a la oferta formativa, ¿vale? Y a la certificación de competencias. Nosotros tenemos aquí una elaboración del catálogo
¿de acuerdo? Esta elaboración de los perfiles profesionales se hace a través de, llamamos comités, a veces comités técnicos sectoriales, etcétera, mesas técnicas, que tienen a su vez grupos técnicos. Aquí es donde decimos que entran los docentes, que entran también los expertos del sector productivo, representantes de los trabajadores y demás. Este catálogo, estos perfiles se elaboran, se aprueban y sirven, como decíamos, para dos cosas: para construir la formación y para hacer los instrumentos de evaluación de la competencia. Cuando hacemos la parte de los instrumentos de evaluación de competencias, esos instrumentos se aplican en convocatorias de certificación de competencias. Y finalmente hay un proceso de certificación que puede certificar competencias a las personas cuando no tienen un diploma, un título, etc. Por otra parte, tenemos el diseño curricular a partir de los perfiles profesionales. ¿Con qué contamos? Pues ya hemos visto que contamos siempre con los módulos formativos asociados a cada una de las unidades de competencia. Este diseño curricular, por tanto, se implementa a través de la oferta formativa: bachillerato técnico, los programas de formación profesional, los programas de educación técnica superior y demás. ¿Y qué insumos son muy importantes? Pues un poco los que acabamos de ver, ¿no? Formación docente, los requisitos que tengan, pero también las instalaciones que haya, los requisitos de acceso de los participantes y luego, pues, por ejemplo, la gestión que se haga de los centros. Todo ello, digamos que contribuye para que esta implementación de la oferta formativa sea lo más eficaz posible. Y bueno, finalmente, como ese cuarto elemento que veíamos en el esquema primero, tenemos todo lo que es la orientación vocacional, la información, la orientación profesional, etc. ¿Qué es lo que permite que las personas que participen en el proceso de certificación o que participen en el proceso formativo puedan informarse de las posibilidades que hay, puedan orientarse y accedan, pues, con mayores garantías al mercado laboral? Como sabemos, el mercado laboral no es solamente una estación de destino, ¿verdad?, sino que además el mercado laboral es la estación de origen de la observación de competencias. Por eso tenemos nuestra flechita aquí, en el que vamos a estar haciendo el monitoreo, el seguimiento, evaluación de la calidad de todos estos procesos que se llevan a cabo para poderlos mejorar. Y en el caso, por ejemplo, de los perfiles profesionales que se queden obsoletos y que el mercado laboral nos esté diciendo: hey, me están llegando egresados de los procesos formativos al mercado laboral y les faltan determinadas competencias porque últimamente se está utilizando esta nueva metodología, esta tecnología nueva y demás. Entonces, aquí el mercado laboral nos habla, nos dice: ojo, que hay nuevas necesidades, hay nuevos requerimientos de competencia, por tanto tenemos que volver aquí a este origen de elaboración de los perfiles profesionales, revisarlos, actualizarlos y que continúen nuevamente esa cascada. Esto siempre para tener un sistema de cualificaciones vigente, pertinente, dinámico, que las ofertas formativas, cuando decimos que sean de calidad, no solamente nos referimos a que tengan unas instalaciones maravillosas los centros. Eso es un pilar importante, porque además estamos en formación profesional, ¿no? Educación técnica y formación profesional. Pero no solamente eso, sino por la pertinencia, la vigencia de las competencias que adquieren los estudiantes a través de la formación es fundamental para que cuando lleguen a las empresas tengan esa empleabilidad por la que todos estamos. Y nada, hasta aquí me quedo. Continúa mi compañera Berta Jiménez en este recorrido que estamos haciendo del perfil profesional al aula. Espero que les haya sido interesante este vídeo. Ha sido rápido porque, claro, hay mucho contenido, pero tenemos además la oportunidad de ampliarlo y concretarlo en los dos módulos formativos que tenemos con ustedes. Así que les vemos en el de planificación didáctica, que es el primer módulo que tenemos con ustedes. Gracias. Adiós.